Los que me entendieron, me van a entender ya acá. Listo, entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos cogen, si yo lo transporto a 240 voltios, voy a perder el 87% acá. Estoy compartiendo pantalla, muchachos. Señor. Sí, señor, ahí se ve el... Muy amable, gracias. Te resulta que si yo genero a 240 y transporto allá, voy a perder el 87%. Ahora, mire el problema tan grave. Voy a transportar 10 kilovoltiamperios y se me van a ir 8. Ahí casi el 87%. Entonces lo que hace el transformador es elevar el voltaje. Lo que las pérdidas son enormes. Pero si lo enviamos a 400.000 voltios, perdemos una pequeña parte del 1% porque la corriente es baja. Así que podemos transmitir la energía más lejos y de forma más eficiente con voltajes altos. Como nota aparte, la razón por la que los hogares de Norteamérica pueden tener 120 o 240 voltios es porque utilizan un sistema de 3 cables, en el que se conecta un cable adicional al centro de la bobina secundaria. Vean acá, aquí está, ¿ve? Aquí entra el voltaje, digamos que llegaron 13.200 voltios y aquí bajaron 120 de 100, de acá a acá 120 y de acá a acá otros 120 y aquí quedó el neutro, en esta parte, o sea que de acá a acá hay 120 y de acá a acá hay 120, pero de fase a fase hay 240. Están dos servicios. Tengo dos disponibilidades de voltaje, 120 y 240. Por lo tanto, podemos utilizar solo la mitad de la bobina para obtener 120 voltios o la bobina completa para obtener 240. Sin embargo, la mayor parte del mundo utiliza alrededor de 230 voltios y para ello se utiliza solo un sistema de 2 cables. Bueno, en Europa solamente no hay neutro, sino 230, 240. Sobre todo en España y todos esos países europeos. Pero aquí sí sacamos el neutro por este lado. O sea, dividimos esta bobina para que nos quede 120, 120 y entre más y más 240. Que es un diseño mucho más simple y permite que llegue más potencia a los tomacorrientes. Esto es útil, por ejemplo, para hervir rápidamente el agua en un calentador. Por cierto, he explicado los sistemas eléctricos residenciales en gran detalle. Los enlaces están abajo. Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por un cable, se genera un campo magnético alrededor del mismo. Si invertimos el sentido de la corriente, el campo magnético también se invierte. Podemos verlo colocando unas brújulas alrededor del cable. Cuando conectamos un generador de CA a un circuito cerrado de cable, el campo magnético dentro del generador básicamente va a empujar y tirar de los electrones en el cable, de modo que alternan constantemente la dirección entre el movimiento hacia adelante y atrás. Por lo tanto, el campo magnético se invierte constantemente. El voltaje va a variar entre sus valores máximos y mínimos debido a esto. Por eso vemos un patrón de onda senoidal si conectamos un osciloscopio a una toma de corriente. Este patrón se repite 50 o 60 veces por segundo, dependiendo de si se trata de un suministro de 50 o 60 hercios. La frecuencia de la CA en Norteamérica es de 60, pero en la mayor parte del mundo es de 50. Con un transformador, la frecuencia que introducimos es la que obtenemos. Solo podemos aumentar o disminuir el voltaje, no la frecuencia. Cuando envolvemos el cable en una bobina, este campo magnético se vuelve aún más fuerte. El cable tiene que estar aislado con una capa de esmalte para asegurar que la corriente fluya a lo largo de toda su longitud. De lo contrario, solo tomará el camino más corto y no funcionará. Si colocamos una segunda bobina de alambre cerca de la primera, el campo magnético inducirá un voltaje en esta segunda bobina, porque este campo magnético va a empujar y tirar de los electrones en la segunda bobina, obligándolos a moverse. Se trata, pues, de un transformador. Para generar la FEN en el secundario, tiene que haber un campo magnético variable. Y para haber un campo magnético variable, tiene que haber un voltaje variable. Y para que haya un voltaje variable, hay una corriente variable. Entonces, el campo magnético varía constantemente.
Si no varía, no hay inducción en el secundario. Lo mismo ocurre si movemos un imán junto a una bobina de Mira acá, es un imán, una bobina y así genera un voltaje. Porque el señor está aquí moviendo, haciéndole un movimiento a este imán y este está generando un voltaje acá en esta bobina, que es un carrete de alambre esmaltado, magneto, pero igual está generando un voltaje. Tiene que variar. alambre. El imán inducirá un voltaje en la bobina. Si usted deja el imán quieto, no induce nada. El componente clave aquí es que el campo magnético cambia constantemente de polaridad y de intensidad. Esto perturba a los electrones libres y hace que se muevan. A esto lo llamamos fuerza electromotriz. Sin embargo, esto solo funciona con corriente alterna. No funcionará si conectamos una alimentación de corriente directa al transformador. El flujo de electrones seguirá creando un campo magnético alrededor de la bobina primaria. Pero este será constante y de polaridad e intensidad fijas, por lo tanto no perturbará a los electrones en el lado secundario. El único momento en el que se creará una fuerza electromotriz utilizando la corriente directa es brevemente cuando el interruptor se abre y se cierra, porque esto energiza y desenergiza el campo magnético de la bobina, por lo que está cambiando. O alternativamente podríamos cambiar el voltaje, porque eso también aumentará y disminuirá el campo magnético de la bobina. Observa que cuando hago pasar una corriente directa por este transformador, obtenemos un pico de voltaje bastante breve cuando el campo magnético aumenta y también cuando disminuye. Pero si utilizo una alimentación de corriente alterna, obtenemos un voltaje de salida constante, porque el campo magnético cambia constantemente. Por eso utilizamos corriente alterna. Ahora podemos usar dos bobinas separadas de alambre como transformador. Funcionará, pero no muy bien. El problema es que estamos desperdiciando gran parte del campo magnético, porque no está al alcance de la bobina secundaria, así que colocamos un núcleo de hierro ferromagnético entre las bobinas. Este núcleo, aquí está el primario y el secundario, este núcleo hace que todo ese campo magnético no se pierda, sea encauzado, sea enrutado por este silicio. Este núcleo ferrosilícico es de silicio, es un material que es bueno para transportar campo magnético, ¿sí? Entonces miren que las bobinas están una encima de la otra para que no se pierdan tampoco, o sea, no están separadas como muestran en el video. En la fabricación de este transformador está uno encima del otro, o uno encima del otro, o uno sobre el otro. Esto concentra. Mira, aquí ya es diferente, aquí están separadas las bobinas, pero realmente no son separadas, están una encima de la otra. Y este núcleo, que llaman núcleo, es el encargado de llevar todo el campo magnético que genera el devanado primario hacia el secundario, para que no se pierda nada y podamos transformar la energía y que se vuelva eficiente, 90-95%. El campo magnético y lo guía hacia la bobina secundaria, de modo que el transformador es más eficiente. Sin embargo, no es una solución perfecta. Se producen corrientes inducidas que fluyen alrededor del núcleo, lo que calienta el transformador y por tanto desperdicia energía. Para reducirlo, el núcleo está formado por muchas láminas finas que restringen el movimiento de las corrientes inducidas y reducen sus efectos. Aunque seguimos perdiendo parte del campo magnético debido a las fugas de flujo y también tenemos algunas pérdidas debido a las perturbaciones causadas en las uniones. También perdemos energía en el cable y las bobinas porque siempre tendrán alguna resistencia y esto genera calor. Por lo tanto, en un transformador tenemos pérdidas en el cobre y en el hierro. Pérdida en el cobre y en el hierro. En el cobre es el conductor y en el hierro es el silicio. Y el hierro es el circuito magnético. La corriente alterna hace que las láminas se expandan y se contraigan en diminutas proporciones, lo que provoca vibraciones entre las láminas y por eso se produce ese zumbido.
Un transformador elevador funciona simplemente teniendo más vueltas de cable en el lado secundario. Esto aumenta el voltaje, pero disminuye la corriente. Un transformador reductor funciona teniendo menos vueltas de cable en el secundario. Esto reduce el voltaje, pero aumenta la corriente. No se trata de un dispositivo mágico que produce más energía de la que recibe. Por ejemplo, un transformador reductor puede reducir 240 voltios y emitir 120. Vemos que el voltaje se reduce a la mitad, pero la corriente se duplica. Miren lo de la corriente acá. ¿Por qué? Si usted multiplica 240 por 3, le da una potencia. Y si multiplica 120 por 6, le da la misma potencia. Ambas están en la misma potencia. Se asume que la potencia entra en la del primario y la del secundario. Por eso cuando yo disminuyo el voltaje, aumenta la corriente. Pero si yo aumento el voltaje, disminuyo la corriente. Si multiplicamos el voltaje y la corriente, vemos el mismo valor en cada lado. Este es el valor volt-ampere, que es la potencia o la potencia aparente, y que tiene que permanecer igual, por lo que si el voltaje cambia, entonces la corriente tiene que cambiar en proporción para mantener la potencia. ¿Por qué los transformadores utilizan las unidades de kVA en lugar de kilovatios? El transformador solo transfiere energía entre bobinas, por lo que se utilizan las unidades de volts-amperes. Los kilovatios dependen de lo que se conecta al transformador. El fabricante no sabe lo que va a conectar al transformador, por lo que indica la potencia aparente nominal total en volts-amperes. Y es que en los circuitos de CA, la carga depende de la potencia real en kilovatios multiplicada por el factor de potencia, que es básicamente la eficiencia, y esta varía según el dispositivo. Una parte de la energía se consume, pero no produce ningún trabajo, solo se desperdicia en forma de calor, y a esto lo llamamos potencia reactiva con las unidades. Bueno, eso todavía no le pongan cuidado, que ya, ya sí es un tema que es el siguiente que vamos a ver. Sí, aquí, no, paremos el video ahí. Entonces, esta parte sí ya es lo que vamos a ver. Los tres tipos de potencias que se originan en una bobina, ¿sí? Que son potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Pero el objetivo del concepto del transformador básico es hasta acá. A ver, muchachos, ¿qué preguntas siempre? Pregunta, muchachos. Están muy pasivos hoy. ¿Qué les pasó? ¿Se están asustando por la Semana Santa o qué? ¿Aló? Profe, una pregunta loca. Sí, señor. ¿Por qué tenemos falla o necesidades de energía si podemos seguirlas elevando? No. A ver, vea, mire. En la medida que usted le da el voltaje más, puede transportar mejor la energía, más eficiente, va a perder menos potencia. Recuerde que si yo, y cuadrado R, que es las pérdidas en el cobre, pero si yo subo mucho el voltaje, digamos que no a 400, sino a 500.000, pues la corriente va a mermar todavía y va a haber menos pérdidas en el cobre. Aquí en Colombia hemos llegado a 500.000 voltios. Hay varias partes, varios circuitos que pasan por acá, por Risaralda, por Antioquia. Hay circuitos de 500.000 voltios. Bueno, en Estados Unidos hay circuitos de 800.000 voltios y ya hay circuitos de 1.000.000 de voltios. Cada vez que yo subo el voltaje, pues puedo transportar energía y perder menos. David Enrique. Profe, buenas noches, le hablo Francisco Bolaño. Sí, señor Francisco, ¿cómo le va? Vea, profe, le quiero hacer una pregunta. Resulta y pasa que donde yo trabajo hay una subestación eléctrica grande. Sí, señor. Grandísima.
Resulta y pasa que cuando nosotros se nos va la luz, como en este caso que estoy sin energía eléctrica, las líneas trabajan con un voltaje de 440. Sí, Bueno, cuando se va la luz y regresa, llega con un voltaje casi a los 500, 495, 497. ¿Qué solución se le puede dar eso para bajar el voltaje a 440 inmediatamente? ¿O eso no se puede? pues muy extraño porque el operador terrestre les tiene que garantizar ese voltaje. O sea, lo que está pasando es que de pronto en alta tensión arranca muy alto cuando entra la red. Pero no debería ser así. No debería ser así. De hecho, no puede ser tan alto. No puede ser tan alto. Sí, aquí cada vez que se va la luz, viene 495, 480, 470 y dura hasta un día para que el voltaje se estabilice a 440, para que las líneas puedan arrancar. La empresa suya es grande. Sí, grande. Pero muy extraño. Más o menos. Sí, extrañísimo porque aquí maneja varias plantas. La producción se para cuando el voltaje viene, cuando la luz se va y regresa con el voltaje altísimo. Ahorita se verificó el voltaje y estaba en 495. Muy alto. Y tienen que... Sí, muy altísimo. ¿Dónde es su empresa? ¿Dónde vive usted? Calapa Atlántico. Ah, ya. Costa Atlántica. La costa atlántica, sí, señor. Sí. Hay problemas. Y ese problema siempre ocurre. En este momento tenemos ese problema. El voltaje está como en 480. Para que la planta pueda funcionar tiene que estar mínimo en 440. Bueno, y siempre tiene que ser... Yo te voy a decir una cosa, vea. Las termoeléctricas son generadores muy difíciles de controlar, las termoeléctricas. En el sentido, tiene que ver con la velocidad del rotor del generador. Tiene que ver con la velocidad del generador. Resulta que cuando se va la energía, salen muchas cargas y van metiendo cargas poco a poco. Y la velocidad se va estabilizando de las termoeléctricas. Por eso las hidroeléctricas son más estables. ¿Usted por qué no averigua como curiosidad si usted está pegado de una termoeléctrica o de una hidroeléctrica? Porque no le doy más explicación. Las hidroeléctricas no suceden hidroeléctricas. Profe. Sí, señor. Cuénteme, ¿quién más iba a intervenir? Hello. Profe, hay una pregunta. ¿Y cuál es más eficiente y cuál es menos opcional? Leo, Entre la termoeléctrica. ¿cómo hago de pasar la mano por aquí? Sí, espera un momentico, por favor. Luis Alberto. No escucho. Bueno, no sé, Luis Alberto. Es que alza la mano y no interviene. Luis Alberto. No interviene. Luis Angulo, no. Bueno, ¿cuál es la más eficiente? Para mí es la hidroeléctrica, claro. Hidroeléctrica. Claro, porque la hidroeléctrica, pues, se ha trabajado más. La termoeléctrica trabaja con vapor. Ajá, la termoeléctrica con vapor. Más cara, más contaminante. Es más, eso ya está mandado a recoger. Nosotros la termoeléctrica la utilizamos como respaldo. Pero la hidroeléctrica Aquí donde dice que participar. No, pero acá hoy. Mira los 3 puntos. Tiene la mano alzada. ¿Quién tiene preocupación? Luis Alberto Angulo tiene la mano levantada. Ayer aquí todo. Ok. ¿Quién tiene otra pregunta? No sé si quedamos en que usted me va a averiguar a decir una termoeléctrica. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde yo levanto la mano?
Hay un micrófono abierto. Luis Angulo va a preguntar algo. Ok. ¿Quién tiene Luis Alberto tiene la mano levantada. Cuénteme. Aló. Luis Alberto, Angulo. Sí. Profe, Sí, ¿cómo están, compañero? ¿Cómo va, doctor? Profe, hay transformadores que también traen caja, ¿no? Para uno poder controlar el voltaje, ¿no? Sino que igual ese hay que operarlo sin tensión, ¿no? Pero igual no sé si esos transformadores allá donde trabaja Francisco tienen un TAP donde uno le puede controlar el voltaje. Bueno, pero Francisco dice que es transitorio, que es por un tiempo. Realmente el TAP o el derivador, que eso lo vamos a ver más adelante, se utiliza en el momento de la instalación. Por decir algo, el voltaje es a 33.400, pero donde vamos a instalarlo no está en 33.400, sino en 33.200. Entonces, usted manipula el TAP para ese voltaje. Son 5 posiciones, 5 voltajes que usted puede elegir, pero es en el momento de la instalación. Lo que le pasa a Francisco, es mientras la red se estabiliza y empiezan a entrar las cargas. Cuando empiezan a entrar las cargas, el voltaje empieza a estabilizarse sin tener problemas y a tener 440, que no debe de ser así. Tienen algún problema, el operador de red tiene algún inconveniente ahí, pero no hay forma de regularlo, no hay forma de controlarlo, porque un regulador de una potencia tan considerable es muy complicado, es supremamente complicado, ¿sí? Más bien Profe, disculpe. Sí. Nosotros, aquí al frente donde yo trabajo, hay una bodega de Alpina, una distribuidora de Alpina. Alpina en este momento está trabajando normal. Sí. Nosotros no. ¿Deben de tener otro operador de red? Puede ser, sí, señor. ¿O trabajan con un voltaje más bajito? No tiene que ver nada el voltaje. Ustedes trabajan a 440 porque tienen motores grandes, me imagino, ¿sabes que sí? Sí, señor. Tiene motores muy grandes y las cargas son inmensas. En la medida que tenga usted cargas grandes de potencia, pues tiene que subir de voltaje. 480, bueno, 690. Pero bueno, la línea 277 480 es la normal. Usted dice que es 440 que tienen ustedes. Sí, señor, 440 y 240. Ok, 240. Yo creo que es el operador diferente. Yo creo que es el operador de red. Porque eso me parece muy extraño. Regular eso es regular una empresa con un regulador, eso es algo monstruoso. Eso es complicado, muy complicado. Realmente el responsable del operador de red le tiene que garantizar el voltaje. Eso sí ya es cuestión de hablarlo, porque yo no sabía eso. Demoran hasta 2 días con el voltaje tan alto. Que dura hasta 24 horas. Bueno, desde ayer a las 4 de la tarde se han presentado un aumento de voltaje y hasta las 4 de la tarde de hoy son 24 horas que no se ha podido producir nada porque el voltaje apenas que se dispara la luz regresa altísima, 495, 480, casi 500. Para que eso baje a 440 dura hasta 5, 6, 7 o hasta un día. Sí, eso es problema del operador de red, no del transformador. El transformador, si le aumenta el voltaje en el primario, él se le aumenta en el secundario también. Si él dice, vea, yo que me ponga 33.000 voltios y me llegó 33.400, pues ese porcentaje lo expreso en el secundario también. Si yo soy de 440, le pongo 500, porque es que ahí me están alimentando con un voltaje más alto. Regular eso, pues mire, están sin producir. Eso es el operador de red, donde generan la energía. O sea, yo creo que si usted está interconectado en ISA, yo creo que ese problema no lo tiene. Usted debe tener una interconexión termoeléctrica. Algo tienen, o sea, el operador de red es el problema. El generador. El generador de red. Sí, igual nosotros tenemos también paneles solares también instalados.
Ok, sí señor. Pero no es suficiente. Pero o sea, los paneles cuando están al punto pico del sol más alto, la planta trabaja normalmente con los paneles. A medida que va disminuyendo el sol, va disminuyendo la capacidad de voltaje. Tiene un ciclo, claro. Tiene un ciclo. Tiene una curva, un voltaje, la potencia pico y eso se va mermando. Señor. Preguntas. Voy a ver si pregunto por debajito para ver qué operador de red tiene esto aquí, para ver qué me dice. Me cuenta. ¿Qué generador? Ah, bueno, ¿Qué listo. generador? Si es un generador térmico y lo trae para la próxima clase. Bacano ese informe. Bacano. Listo. ¿Qué generador? ¿Cómo la pregunta, profe? Disculpe. Sí, ¿qué operador de red? Y si de pronto la red donde están es una termoeléctrica o es una hidroeléctrica o de dónde están conectados. Porque eso no puede ser. Tiene que pasar algo ahí. Porque usted cuando paga los servicios públicos, usted tiene derecho a exigir la frecuencia y el nivel de tensión. No puede ser que pasen 3-4 días ustedes parados. Algo pasa. Yo no sé cómo una empresa tan grande. La frecuencia y el nivel de tensión. Y el nivel de tensión, claro. Ok. No, yo mañana pregunto eso, como que no quiere la cosa para ver. Y pregunta si es una termoeléctrica. O es una hidroeléctrica. Termoeléctrica. ¿De dónde viene la red? Mejor dicho, ¿cuál es el operador de red? Y ahí lo investiga usted en internet, ¿cuál es el operador de red? Okay. Ahí lo que me tienes que ir de distribución. Pero usted tiene problemas vea, externo. Las líneas de distribución, cuando llega la energía acá en una subestación, hay un transformador, hay varios transformadores que transforman la energía para alimentar la ciudad, la residencia, los barrios, sí. Y hay otro transformador para alimentar las industrias. Hay red, el anillo industrial. Cuando yo voy a alimentar la ciudad, alimento a 11.400, a 13.200. Cuando yo voy a alimentar la industria, alimento a 33.000 o a 34.500. Entonces, hay que mirar a ver cuál es el operador de red y a qué nivel de tensión utilizan ustedes en el primario. Preguntas, muchachos. ¿Qué más preguntas hay? Muchas gracias por la intervención. Así es, con inquietudes. No se queden callados, muchachos. Sé que la virtualidad es difícil para ustedes. Para mí a veces es difícil porque yo hablo y se quedan callados y pues me da duro. Me agrada cuando participan y me agrada cuando investigan y cuando tengan dudas. Por eso cuando se exponga una actividad, realícenla y traigan todas las dudas acá, que si yo no soy capaz, la averiguamos, pero traigan dudas, porque la virtualidad es difícil, y sobre todo para ustedes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a dejar de grabar, muchachos, como siempre, en el transcurso